Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Gnosis, Samay Lakshmi. Les estamos saludando y enviando un abrazo fraternal desde el Inicial Rafael de Berlín, en donde nos encontramos el grupo reunido para hacer esa transmisión acerca de lo que estamos realizando desde algunas semanas, la Asociación Cultural Gnóstica Samay Lakshmi Internacional. A través de diferentes conferencias se transmite el conocimiento que es universal y que abarca diferentes áreas de nuestra vida que seguramente puedan aportar para todos nosotros una mejor comprensión tanto de los momentos actuales en los cuales nosotros estamos atravesando, momentos en que hay muchos cambios de tipo tecnológico, social, cultural, y por supuesto todo eso tiene una incidencia a nivel interno, espiritual, en toda la humanidad y en los estudiantes gnósticos. Por supuesto, nosotros no somos una excepción, ya que el objetivo de la gnosis es ayudar a cada hombre y a cada mujer a ser feliz. Nosotros sabemos que en el mundo, y en diversas épocas, han venido seres con un conocimiento superior, hombres dotados de una sabiduría que la podemos decir, sin temor a equivocarnos, divina, ya que ella sobrevive al tiempo y no se corroe, no se desgasta, sino que todo lo contrario, desde que el tiempo va pasando, la sabiduría a la cual nosotros llamamos gnosis, ella se exalta porque hay un maestro que demuestra a la humanidad las grandes verdades, y es el maestro tiempo, ya que si hacemos un análisis, cuando pisó ese planeta Tierra uno de los seres más exaltados que la humanidad ha conocido, como ha sido Sócrates, y también en otra época el venerable maestro Jesús, Yeshua Ben Pandirá, y muchos otros, en aquel entonces la mayor parte de la humanidad los escuchó, la humanidad que estaba en donde ellos hicieron su proceso iniciático y dictaron sus conferencias y sus clases. Pero solo un puñado de hombres y mujeres lograron realmente captar el significado exacto, objetivo, que esos maestros venían a traer, quedando sembrado de esa manera en el corazón de algunos la gran realidad a la cual a la humanidad hasta hoy se debate frente a esta realidad, que es el ser y el no ser de la filosofía. El venerable maestro Samael, fundador de las asociaciones gnósticas en esta época, en la edad de Acuario, él hablaba mucho de esta sentencia, de esa frase: estamos en el tiempo del ser o no ser de la filosofía, indicándonos con eso, entre otras cosas, que los pilares de la sabiduría, como es la filosofía, el arte, la ciencia y la religión, que ya vamos a hablar de eso en una forma un poco más extensa, ahora solo estamos dando un saludo, una introducción. Esos pilares se encuentran siempre cuando llegan al mundo físico, en la realidad que existe en ese mundo físico, podemos decir así, que es una característica dual, es decir, unos lo creen, otros no lo creen, unos lo van a utilizar de una forma correcta, otros lo van a utilizar de una forma incorrecta. Entonces, ahí nos encontramos nuevamente en aquella característica filosófica también, de que la vida es como un tablero de ajedrez, en donde las fichas caminan por casillas de color blanco y por casillas de color negro, y que depende de uno, siempre va a depender de uno, y de las buenas decisiones que tome, y de la buena voluntad que ponga al recibir las enseñanzas eternas de la gnosis, en qué casilla uno se va a parar y de qué lado del tablero uno va a jugar. No quiero extenderme más antes de dar un saludo
nuevamente muy fraternal a nombre de todos los integrantes del Misal Rafael que estamos aquí reunidos, a los que nos escuchan de diferentes partes, quizás nos vaya a faltar alguna, pero veo acá de Grecia, de Italia, de Uruguay, de Brasil, me parece que me puede estar pasando alguien más porque no veo el nombre completo acá, de Estados Unidos, y que es para nosotros una enorme alegría poder compartir. Es una conferencia corta, es una pequeña reflexión acerca de esos pilares que ya para la gran parte del estudiantado gnóstico es muy conocido. Es la primera palestra prácticamente del curso de Gnosis, o sea que todos tuvieron que pasar por ella, pero que si nosotros analizamos las enseñanzas del venerable maestro Lakshmi y del venerable maestro Samael, ellas se actualizan en cada uno de nosotros en medida en que nosotros encarnamos la Gnosis, es decir, depende del proceso por el cual cada uno de nosotros esté viviendo en su propio camino, en su propia gnosis interior, la forma como uno va a aprovechar esos pilares, porque justamente si analizamos el título, como hicieron los anteriores conferencistas, vamos a ver que una columna o un pilar es una parte de la estructura de una construcción sobre la cual se apoya o se afirma esa construcción en el suelo, en el piso. Es decir, que una construcción, para los que han visto construir una casa, una de las cosas que se hacen antes de levantar la estructura, después que las bases están prontas, uno levanta las columnas y después siguen las paredes, sigue el techo y todo aquello. El techo de nuestra construcción no es otra cosa que la misma gnosis, el conocimiento. Y eso quizás a través de una reflexión que el venerable maestro Lakshmi hizo en una ocasión, podamos ilustrarlo un poco mejor después que hablemos de las columnas, para entender la lógica por la cual la logia blanca ha enseñado de esta manera, es decir, por qué se habla que son 4 columnas, no son 5 ni 3, y por qué hay una diferencia entre las columnas y la gnosis. Podríamos poner un ejemplo más, que sería como decir que una pierna es parte del cuerpo, pero no es el cuerpo, es una parte. Y más allá del cuerpo, hay algo que lo va a utilizar para expresarse, que es el ser, que es el conocimiento, el que se conoce a sí mismo y se autorrealiza. Obviamente estamos hablando ya de partes elevadísimas del ser. Entonces, en ese orden de reflexiones, vamos a hacer también una pequeña digamos, descripción del término, porque nosotros tenemos en cada uno de esos 4 pilares diferentes características. Por ejemplo, si hablamos del arte, como para empezar por un pilar, cualquiera podría pensar en lo que sería una pintura, en lo que sería el arte dramático, la música, la poesía, y seguramente encontraríamos allí como personas comunes y corrientes, una persona común y corriente vería allí pues que todo es arte, ¿sí? O sea, cualquier persona hace una pintura como se le ocurrió, y nosotros acá estamos simplemente analizando, porque hay un dicho por ahí, o muchos dichos que hablan del gusto, y nosotros no podemos venir acá en esta conferencia no es nuestro objetivo discutir respecto a lo que es gusto y decir cuál es la pintura más bonita, o cuál es la mejor música, o cuáles son los colores que quedan mejor, sino que lo que nos interesa sería simplemente rescatar de allí un material que lo podamos utilizar para engrandecer nuestro nivel de ser
y colaborar con nuestro progreso espiritual como herramientas. Por eso decimos que la gnosis se va a posar sobre esas columnas, porque al entender o a mejor entender cada día, porque entiendo que es algo que cada día uno lo va a comprender de forma más clara, esas 4 columnas, nuestra gnosis tiene como expresarse en nosotros, la gnosis interior, la que nosotros vamos a lograr a través de nuestro trabajo interior, de la muerte psicológica, de la transmutación, del sacrificio por la humanidad, que ella tenga como expresarse en forma objetiva y clara, y firme, equilibrada. Entonces, el arte va a pasar como el venerable maestro Samael en alguna ocasión decía, que el conocimiento tiene 3 características. Una característica exotérica, es decir, exterior, que todo el mundo lo conoce, que todo el mundo lo ve. Entonces cualquiera puede decir, bueno, ese es arte. Viene una persona y como hay hoy día, y eso no es ninguna broma, quizás para algunos pueda parecer chistoso o curioso, hay personas que dicen, bueno, vamos a tocar el piano, pero ya no tocan con la tecla de los pianos, sino que golpean la madera del piano, o golpean las cuerdas del piano, abren la tapa del piano y golpean las cuerdas con un dedo, o podría ser con una cuchara, y dicen, mira qué música interesante que encontré. Es decir, esa música que no es armoniosa para nada, pero satisface quizás a alguna persona a nivel intelectual, porque dice, mira lo que descubrí. Se puede hacer música con la olla de la cocina, golpeándola contra la pared. Y sí, pero ese conocimiento que cualquier persona lo puede tener, si es que podemos llamar conocimiento, no nos aporta ni a nivel físico, ni a nivel anímico, ningún beneficio. Y a veces hasta puede ser, como lo explica el venerable maestro Samael de una forma muy clara, contraproducente para nuestro trabajo espiritual. ¿Por qué? Porque el sonido es una manifestación del Padre, de Keter. O sea que de lo más elevado prácticamente, antes de entrar los aiones que corresponden al absoluto, está el Padre emanando sus notas de armonía, que luego en cada plano se van a condensar, y que algunos seres de capacidades superiores, iluminados, que el maestro Samael llamaba los que tenían el cerebro seminizado, que eso hay que entender, o sea, que tenían una enorme lucidez esotérica y física, plasmaron a través de lo que son músicas de tipo superior. Pero que hay otras, que esas músicas nos favorecen muchísimo, porque nuestro cuerpo vibra luego con planos superiores. Y que si escuchamos música de tipo, digamos, mecánico, o música de tipo rock o afrocubana, esa música fortalece por las vibraciones que tiene ciertos centros del bajo vientre que nos producen sentimientos muchas veces de tristeza, otras veces de lujuria exacerbada. Bueno, la lujuria de por sí es un problema gravísimo hoy día para la humanidad, porque destruye o socava la ética superior del ser, y entonces la humanidad obviamente se aleja a través de esas fuerzas negativas del real camino y de la armonía, incluso como humanos, es decir, porque destruye lo que sería la familia, lo que sería el amor entre un hombre y una mujer, se destruye a través de las pasiones. Entonces, ciertos tipos de música, como la música rock, ella ocasiona trastornos a nivel mental y a nivel del sistema nervioso. Por lo tanto, o sea, y espero no herir susceptibilidades, porque acá, como les digo, no estamos proponiendo ningún tipo de fanatismo, ni
haciendo propaganda de un gusto de música particular. Simplemente analizamos a la luz de la ciencia esotérica, e incluso muchas cosas de las que estamos hablando, si no todas, están debidamente comprobadas científicamente en los laboratorios de la ciencia moderna. Pero que a veces alguien no sabe de eso. Y entonces uno le pregunta a uno, mire, tengo muchos estados de tristeza, de desarmonía, de violencia, y a veces uno puede ya dar un consejo. Bueno, ¿qué tipo de música usted escucha? ¿Has probado escuchar una música de tipo pues clásico, de los grandes compositores? Y ver que esa persona va a encontrar en eso una terrible terapia. Al principio, voy a citar una cosa que me parece un poco curiosa, pero el maestro Samael dice que si uno pusiera en una fiesta una música de tipo clásica y observara, la gente se empieza a ir corriendo de la fiesta, ¿verdad? Y hemos hecho ese experimento con algunos familiares para ver qué pasaba. Y estaba todo el mundo tranquilo en la casa, con la televisión prendida y la licuadora prendida, no pasaba nada. Bastó que uno pusiera una música clásica y ya entraban a la habitación donde estábamos a ver qué pasaba. Acá hay algo raro. ¿Qué es lo que está incomodando? Y claro, porque al principio, obviamente, al haber un cambio de vibración y la persona estaba, digamos, en un estado de nerviosismo, al ver ese cambio, choca. Entonces, por eso muchas veces hay que explicar a la persona que esa incomodidad pasajera es justamente la reacción psicológica de agregados, de elementos mecánicos, de efectos psicológicos que están acostumbrados simplemente a ese tipo de vibraciones, de ritmos, y que una vez que uno se pusiera allí relajado, con la mente abierta, con el corazón abierto, vería que escuchar una música no es lo mismo, pero es parecido o puede utilizarse paralelamente a lo que sería hacer una oración. Entonces uno también le puede regalar a una persona, no hace falta que sea gnóstica o estudiante gnóstico, pero es una forma de ayudar, regalarle una oración del caminante del sendero de la vida, una oración que le permita cambiar su estado psicológico. Sin querer adelantarme mucho a los otros pilares, quisiera en el pilar del arte, porque el venerable Maestro Lakshmi dice que en el caso del arte interior, porque ahí estamos hablando todavía de un arte que llamaríamos mesotérico, es decir, es un arte que son esotéricos, de los grandes compositores, la Mona Lisa, el arte de los grandes maestros de la pintura, Miguel Ángel, Rafael, Leonardo, las esculturas griegas, mexicanas, es un arte superior, esotérico, pero para nosotros es un medio de inspiración. Entonces para nosotros el arte esotérico de uno es el arte que uno aprendió en su vida. Y acá algunos me miran, yo pienso que dirán, ¿y cómo yo voy ahora a esa altura de la vida, con todo lo que tengo que hacer, meditar y transmutar y repartir panfletos, y venir a las cadenas, todavía tengo que aprender a pintar, tengo que aprender a tocar el violín? Bueno, no es que no se deba hacer eso o que se deba, pero el arte más elevado que nos enseñó, es una conferencia del maestro Lakshmi, decía, el arte más elevado es el arte de saber convivir. Dice, ese es el más difícil. Tremendo. Entonces, y ahí el maestro decía una cosa que nos pone un poco a reflexionar. Él decía que toda la humanidad, o no toda, pero mucha humanidad, habla de una edad mejor con diferentes términos. Algunos lo piensan que eso se va a lograr a través de la ciencia, otros de la tecnología, otros dicen que va a haber una edad de oro, que van a llegar los extraterrestres y todos los problemas se van a acabar. No dudo que los extraterrestres vayan a venir, porque eso lo enseñó el maestro Samael de una forma muy clara, el por qué van a venir y qué objetivo tienen que cumplir. Pero lo que nadie puede hacer por nosotros es
aquello que nosotros debemos hacer, que es nuestro trabajo espiritual. Entonces, el maestro Lajmi decía, ¿cómo puede ser que llegue una edad de oro, o un éxodo, o, bueno, como uno siempre, en diferentes filosofías y escuelas, con diferentes términos, uno se espera un mundo mejor. Él dice, si nosotros ni siquiera aprendimos a convivir entre nosotros, en la casa, en las asociaciones, en el trabajo, él decía, ¿qué vamos a hacer allá? Es como que dijera, bueno, acá llegó la edad de oro, todo bien, todo tranquilo, ¿y qué pasó? Es como que nos llevaran a todos a cambiar de ciudad y nos pusieran en un lugar con el mismo estado psicológico que tenemos acá, a toda la humanidad. ¿Qué haría la humanidad? Repetiría lo mismo que hace acá. Si fuéramos a la luna, haríamos todo lo que hacemos en la luna. Entonces, el maestro dice, existirá una edad de oro, pero es requisito trabajar para aprender a convivir. Y entre otras cosas, obviamente, que ya sabemos, pero eso es un punto muy importante del arte. Ese es el arte interior, porque el arte es una reflexión ya personal, pienso. El arte es muy difícil de decir. Cuando uno pinta algo, es tan difícil porque el maestro decía que nadie es capaz de decirlo a uno. Tiene que ser uno mismo el que se da cuenta de eso. Es como cuando uno pinta algo y no le parece que está muy bonito. Y viene el esposo, la esposa dice, pero eso no está bien, acá quedó torcido, acá no sé cuánto. Entonces, para los ojos de uno, lo que uno hace está bien, pero en ese caso hay que desarrollar muchísimo la autocrítica para utilizarlo como un termómetro de darse cuenta que en qué áreas de la convivencia y de las relaciones humanas uno puede progresar y debe progresar, eliminando los defectos psicológicos que justamente se aprovechan de ese contexto para expresarse y alimentarse. Bueno, pasamos al segundo pilar en el orden que lo pusimos acá, que es la filosofía. La filosofía también se encuentra en la sociedad a nivel común y corriente como una materia incluso que se estudia por ahí en la escuela, en los liceos, en la universidad. La filosofía que nosotros luego aprendemos en la gnosis es la filosofía, la sabiduría de los grandes maestros. Entre ellos podemos decir que uno de los más conocidos que se atribuye como filósofo es el venerable Sócrates, que el maestro Sócrates en realidad lo explica el venerable maestro Lajmi, que tiene conocimiento directo de eso, que Sócrates en realidad es todavía la expresión máxima de la psicología y que luego del maestro la humanidad pasa por una... Ustedes saben que a Sócrates le dieron tomar la cicuta y hay un dicho que hemos escuchado algunas veces que dice, desde que Sócrates tomó la cicuta la verdad pasó a ser amarga, porque dicen que la cicuta, que era un brebaje, es amargo. Y obviamente eso marca un punto matemático en la historia de la humanidad, ya que la humanidad del planeta Tierra se desarrolla en ciclos, en edades, en lo que nosotros llamamos razas, y esa raza tiene un desarrollo, tiene un punto máximo y luego va en una cierta decadencia de tipo espiritual hasta su destrucción. No es nuestro objetivo hablar de eso, ni sembrar ningún tipo de alarmismo ni de pesimismo, pero si nosotros observamos la destrucción que más nos preocupa es la destrucción de tipo espiritual, porque ¿de qué valdría que sigan las personas tranquilas pero descuidándose de sus valores espirituales? Pues eso sería gravísimo. Por eso la destrucción, lo que la gente habla muchísimo hoy día, el fin del mundo y todo aquello, hay que mirar al nivel psicológico también, a nivel de medidas espirituales.
¿Qué sería de una persona que ya no siente amor? ¿Qué sería de una persona que ya no tiene nada de caridad, de respeto? Es el fin del mundo para esa persona. Entonces, si estamos de acuerdo en eso, ese es el fin del mundo del cual uno se ocupa. Ya después, si en algún lugar del mundo o en todas partes del mundo hay guerras y hay problemas, es la consecuencia simplemente de la degeneración, sería la palabra correcta, de la degeneración de cada miembro de esa sociedad. Entonces, la filosofía entonces llega luego, en un cierto aspecto, luego de que Sócrates vive su proceso en el cual él es condenado y acepta tomar la cicuta, que es algo gravísimo para la humanidad, porque cada vez que la humanidad sentencia a un maestro de ese nivel altísimo, como pasó con el venerable Maestro Jesús, Jacobo de Molay, Pitágoras y tantos otros, obviamente la humanidad está marcando su propia sentencia de la ignorancia, porque el maestro se libera de un cuerpo y él volverá, o volvió en algún momento, cada uno de esos maestros, con otro cuerpo. Para ellos no es el problema. El problema es para el que queda, que se condenó a ignorar a ese maestro. Y el karma de haber, obviamente, de la sociedad, de haber atentado contra tantos maestros que la humanidad ha tenido, sus profesores. Luego, ¿qué pasa? Que aparece un fenómeno que el maestro Lasmin llama la transición entre la psicología y la filosofía, que es la mayéutica, que es lo que uno encuentra en los diálogos de Platón, ya que a través del diálogo se trata de que cada persona desarrolle su propia sabiduría. Entonces, en vez de darle la respuesta, es como los maestros orientales. Cuando alguien viene a preguntar algo, el maestro le responde con una pregunta, a ver si la persona intenta hacer un pequeño esfuerzo de reflexión para afianzarse de que la sabiduría también está adentro. Entonces, luego de eso viene justamente la filosofía, que en ese sentido, decae más y más hasta el punto que en la época actual la humanidad prácticamente no tiene filósofos reconocidos que conjuguen la filosofía con los otros pilares. Bueno, que fue algo que no hablamos al principio, pero los pilares tienen que estar unidos entre sí. Porque, por ejemplo, si hay arte, pero si ese arte no lleva dentro de sí religión, filosofía y ciencia, es incompleto. Cuando uno ve, por ejemplo, el ejemplo clásico que podemos dar es la Mona Lisa. La Mona Lisa, que es una pintura tan sencilla y encierra dentro de sí terribles misterios filosóficos, científicos y religiosos, místicos. Si nosotros sacamos todo lo otro a una obra de arte, se transforma en un arte de esos que decimos que son artes que no transmiten nada y en veces incluso transmiten cosas que no son buenas. Transmite tristeza, transmite desesperación, transmite desorden. El arte es una herramienta de educación social. O sea, si nosotros comprendiéramos eso, si nuestra sociedad comprendiera eso, habría, como en otras épocas que la humanidad tuvo un desarrollo más elevado de conocimiento, habría una preocupación social, porque la música, las esculturas y el arte que nosotros captamos en las calles inclusive, nos están nutriendo. O como en esta época actual de terrible desorden, donde el arte nos está influenciando muchas veces a cometer toda clase de errores. Bueno, entonces decimos que la filosofía se caracteriza justamente por en esta época actual, en ya transformarse en algo de tipo demasiado intelectual y se aleja de la verdadera filosofía, que es la filosofía
que nos está enseñando a tener una emoción superior para aprender de todas las circunstancias de la vida. Por ejemplo, el gran filósofo que la humanidad ha conocido, el más grande, es el Maestro Jesús. Porque cuando a él lo interrogaban, él pudiera haber hecho lo que pensaría cualquier persona. ¿Por qué no se soltó? ¿Por qué no se fue? Y no, él aprovechó todo aquello para dejar un mensaje. Entonces, ese es el verdadero amor a la sabiduría. Pasar por situaciones muchas veces difíciles, no decaerse, o por lo menos no se puede a veces sentir mal, se puede poner triste, puede tener todo tipo de luchas, pero al final el amor, que es la característica principal de la filosofía, tal como le enseña el venerable Maestro Blasmi, tiene que prevalecer para que uno diga, bueno, todo esto lo dedico para mi progreso espiritual, por amor al conocimiento, por amor a la humanidad. Entonces nace dentro de uno el filósofo. Puede ser un analfabeto. Ahí no hay que nunca ni siquiera saber los términos filosóficos esos dificilísimos que muchas veces enseñan en la escuela. Y uno dirá, bueno, ¿cómo puedo ser filósofo? Demostrando con hechos el amor a su camino y a su obra, a la obra del Padre. Llegamos al tercer pilar en este orden de cosas, sería la ciencia. Y ahí nos vamos a deparar frente a algo gravísimo otra vez, que es justamente la ciencia materialista. ¿Por qué? Porque cuando la filosofía nació en el orden social, llamémosle ahora, en el orden social, la filosofía nace, no la filosofía esotérica, estamos hablando de la filosofía de tipo que la sociedad la celebra desde la desaparición física de Sócrates. Fue un divorcio, o sea, un alejamiento entre la mente y el corazón. Entonces a la ciencia le va a pasar lo mismo. O sea, la ciencia, ¿de quién se divorcia? De la religión. Entonces nosotros vemos cómo aparece hoy día el gran problema de los países en donde la ciencia está muy adelantado, o la tecnología, la ciencia materialista, donde en esos países la religión va a pique. ¿Se entiende? Va a pique, ¿sí? Va para abajo, o sea, no sé exactamente, capaz que es mejor para uno no preocuparse mucho. Hace un tiempo leíamos las estadísticas, no me acuerdo si hay un 15% en algunos países, 20% en los países del norte, que todavía creen en la existencia de algo divino, o por lo menos dicen que no creen, el 70-80%. Es grave. Hay un poco más que todavía hacen parte de algunos gremios religiosos por tradición, pero aunque van a esos lugares, ellos dicen que ellos ya no creen nada. ¿Por qué? Porque existe en la mente de ellos un conflicto entre lo que es la tecnología y lo que es Dios. Entonces dicen, pero miren todo lo que habla la Biblia, como por ejemplo que el universo fue creado, el mundo fue creado en 7 días y que Dios descansó en el último día y que el hombre fue creado del barro y que Eva salió de la costilla de Adán. Ellos dicen, no, eso no puede ser, porque miren que la ciencia ya hizo estudios y dio como resultado que eso no es así. Entonces, ¿qué pasa? El problema no son las Sagradas Escrituras ni las religiones, el problema es la forma como se la ha interpretado, sin el conocimiento esotérico. Ahí vemos de vuelta que hay un conocimiento que todo el mundo lo interpreta de cualquier manera, y hay un conocimiento de los grandes iniciados y maestros de la humanidad. Fíjense una cosa que el venerable Maestro Samael dice de la ciencia. Dice que hay 2 ciencias que son grandiosas y que resaltan dentro de las ciencias, que son la cábala y la alquimia, y que con esas 2 ciencias
ellas hacen como una llave para abrir todas las demás columnas. O sea, con la alquimia y la cábala uno entendería el arte, entendería la religión y entendería la filosofía. Justamente nos asombra que muchos años después el venerable maestro Lakshmi, en una joya del dragón amarillo, que es una enseñanza de tipo muy elevado, decía que de todas las columnas la más exaltada es la ciencia, porque las demás columnas se viven según ciencia. Se llamaba la conferencia que el maestro dio, la joya del dragón amarillo, según ciencia, la joya número 3 del dragón amarillo. Entonces decía, hay que vivir un arte según ciencia, o sea, la ciencia del arte, la ciencia de la filosofía, la ciencia de la religión. Pero cuando uno empieza a descubrir a través de las enseñanzas gnósticas lo que es la cábala y lo que es la alquimia, es una realidad de que esos velos aparentes que cubre a los misterios religiosos van abriéndose para uno en forma gradual. Por ejemplo, el venerable maestro Samael dice que hay un solo detalle importante a tener en cuenta, que es que la cábala, si es que hay no creo, pero pudiera haber alguien que no conoce mucho de eso, o que está escuchando por primera vez, la cábala es la ciencia que interpreta, entre otras cosas, los símbolos, las runas, los arcanos, los números, las palabras. Es una interpretación de forma que el maestro Samael dice debe ser intuitiva, porque el polo opuesto de la cábala es justamente el intelectualismo. Por eso el maestro Samael no escribió libros para el intelecto. Él cita la enseñanza exacta que uno necesita para desarrollar la cábala intuitiva, y vuelve a lo mismo. Eso lo puede tener una persona que nunca fue a la escuela, puede ser un gran cabalista, porque su inspiración le permite y su intuición le permite desvelar los símbolos que se esconden por detrás de palabras, de nombres, de situaciones de la vida. Uno sale a la calle y ve algo, y si eso le llegó en el corazón sin volverse supersticioso ni nada, uno dice, mira, eso para mí es un símbolo. He escuchado eso de muchísimos estudiantes gnósticos, cosas que uno ve que son aprendizajes que la vida le está dando en cada momento alrededor de uno. Nos está mostrando mucho de lo que nosotros somos, mucho de lo que nosotros necesitamos desarrollar y mucho de lo que nosotros necesitamos eliminar psicológicamente, es decir, defectos. Entonces uno interpreta hasta el nombre de uno, dice el venerable maestro Samael, trae algo que uno debería interpretar a luz de la cábala, el nombre, porque el nombre tiene un significado y hay que ponerle intuición. Entonces, no sé cómo van a hacer nuestros colegas de acá de Berlín, porque ellos tienen varios nombres y se ponen nombres nuevos ellos. Entonces, ahora les van a preguntar, ¿cuál del nombre? ¿El real o el que me puse? No sé. Hay complicado, hay que interpretar los dos. Entonces, la intuición justamente es nuestra gran herramienta, ya que voy a citar un ejemplo de cábala, porque la cábala es una ciencia que justamente no solamente se descifra con la intuición, sino que es una herramienta para inspirarnos. Cuando uno estudia lo que el maestro Samael nos dice de la cábala, cuando uno estudia los símbolos antiguos, a veces en una conferencia de un instructor gnóstico que habla, por ejemplo, de México, de Egipto, de los misterios de las antiguas civilizaciones, uno se inspira, porque dice, caramba, mira lo que estoy intentando vivir hoy, en una forma prácticamente mágica, que es vivir la gnosis en los tiempos del Kali Yuga, en los tiempos de mayor complicación de tipo psicológico en la humanidad. Ya estaban haciendo esos señores hace 1000, 2000, 3000 años. Mire qué increíble como la gnosis sigue intacta a través de las edades.
son testimonios. Entonces uno se inspira, se llena de voluntad y aguanta un día más el duro trabajo. Mañana habrá que encontrar nuevas fuentes de inspiración. Por eso el maestro Laxmi en una de sus enseñanzas decía: cargue siempre contigo un libro de filosofía, no de filosofía de la universidad, que uno no, capaz que uno no entiende, un libro de un libro del maestro Samael, del maestro Laxmi, un libro, bueno, a la Biblia. ¿Para qué? O otros libros esotéricos, verdaderamente esotéricos. ¿Para qué? Porque uno lee una página, aunque sea, o 2 páginas, y uno ya se inspiró y le dio claridad y fuerza para estar compenetrado con enseñanzas de tipo superior que nos van a justamente permitir capacidad para enfrentarnos al trabajo diario. Entonces la ciencia, como digo, un pequeño ejemplo. El otro día hablábamos con una persona que es especialista en cábala y economía doméstica, que decía, ¿por qué la primera letra del alfabeto hebraico es Aleph? Que es la carta, ¿cuál es? La primera letra del alfabeto hebraico es Aleph. Eso, es Aleph, es el mago del tarot. ¿Por qué es la primera letra? Sí, es un problema para los grandes cabalistas antiguos. No hace falta ir a leer los cabalistas antiguos, es solo para un pequeño ejemplo. Si la Biblia empieza con la letra B, Bet, que es la segunda letra del alfabeto, entonces dicen los antiguos que había una pelea entre la primera letra del alfabeto y la segunda letra del alfabeto. ¿Cuál iba a ser la primera? Porque si Aleph, que es alfa, y es la A, es la primera, ¿por qué la Biblia, que es el libro más sagrado, empieza por la B? Entonces la B quería ser primero. Entonces nos hizo acordar en un momento, dice, mira qué increíble, la enseñanza que el maestro en un momento daba, el maestro Laxmi, que el alfa, Aleph, es una letra obviamente masculina, está relacionado con padre, con el Keter, la carta 1 del tarot, el mago. Y Bet es la letra, es femenina. Si vamos a las runas, el libro de las runas del maestro Samael, ahí vemos que la runa Bar, que es B, es la mujer. Allí se ven los senos, la maternidad, el poder creador. Entonces, mira qué increíble. Es cierto, Aleph es el poder creador, pero lo que existe primero, lo dice el maestro Laxmi, es la mujer como espacio, como vientre, porque si no hay un vientre, no se puede crear nada. Bueno, y seguimos adelante. En la ciencia encontraremos cosas bellísimas para que nosotros encontremos nuestra ciencia interior a través de lo que es, por ejemplo, la astrología esotérica, la astroteurgia. Vamos a encontrar en la ciencia la capacidad no solamente de conocer los astros, sino de comunicarnos con ellos, con sus inteligencias divinas, con sus dioses planetarios, para que nuestro viaje en ese mundo sea favorecido por los dioses. Vamos a encontrar la ciencia que nos permite ser verdaderos científicos. Fíjense que, y eso lo voy a decir de una forma muy sintética, los científicos, el método científico habla, con otras palabras, pero más o menos así, que hay diferentes formas de ser científico. Una es el método de la razón, a través del racionalismo. O sea, que una persona empieza a pensar y pensar y pensar y dice, mira, la ciencia ha descubierto tal cosa. Después hay un sistema que es diferente, que es el sistema empirista, que dice que la experiencia es el mejor método científico. Entonces dice, no, lo mejor es hacer un experimento. No es pensar sobre lo que está pasando, es que vamos a llevar un árbol al laboratorio, o vamos a poner un ratón a correr con un electrodo para medirle la velocidad y la pulsación cardíaca. Pero ahí está uno de los problemas que no podemos decir por qué la ciencia materialista es tan problemática, como lo dice el maestro Samael. Porque la verdad científica no está ni en la razón, porque uno piensa y piensa y piensa, ni en la experiencia. Está en la conciencia. Porque si el verdadero científico fuera el que experimenta,
La humanidad, por ejemplo, ha experimentado muchas cosas. El dolor, estrellarse contra el muro, cometiendo errores. Y sigue cometiendo los mismos errores. El verdadero científico es la conciencia de uno. Cuando uno, por ejemplo, observa su naturaleza dentro de sí, obviamente va a entender, como decían los antiguos griegos, va a entender y comprender lo que está pasando afuera. ¿Sí? Así fue como el venerable maestro Lasmi y el venerable maestro Samael llegaron a ser grandes científicos y tener alumnos que eran verdaderos científicos de la universidad que les venían a hacer preguntas. ¿Cómo hicieron? Estudiándose a sí mismos, llegaron a entender cosas elevadísimas, comprenderlas, vivenciarlas, el átomo, el nacimiento, el origen del hombre, el origen de la vida. Entonces ese es el problema. Y el otro problema de la ciencia materialista es que justamente ella, lamentablemente, como se alejó de la religión, y vamos a utilizar un término quizá un poco más sencillo de entender para todos, que es la ética. Se alejó de la ética. Hoy día la ética es algo que está demasiado como débil para la sociedad. Ya es muy difícil decir qué es ético y qué no es ético, ¿verdad? Porque con eso vemos que la ciencia de un momento a otro puede ser como una espada de dos gumes, de dos filos. Y un momento hace una cosa que parece muy buena y el otro día inventan una bomba que mata a millones de personas de un saque. Entonces el maestro Samael dice que el gran enemigo de la vida, hablaba en otros términos, pero lo decía en forma muy directa, el gran enemigo de la vida es la ciencia materialista. Que la gente se espera a alguien, a una persona que va a venir. Decía, no. Y el maestro Lasmi decía, desde el año 80 y algo ya decía, la última guerra de la humanidad es una guerra por dinero y tecnología, decía el maestro Lasmi. Y hoy día vemos como las personas sufren imponente por la forma como la sociedad se está volviendo complicada, nos aleja de una armonía muy natural que tenemos. Por eso nuestra ciencia interior debe estar basada en conocernos, nuestra naturaleza, nuestro organismo. Uno piensa, bueno, tengo un problema, tengo que ir al médico. Es cierto, pero los problemas a veces de salud, también el primer médico tiene que ser uno. El primer médico tiene que ser uno. Tiene que uno descubrir en su cuerpo qué está haciendo uno, qué modos de vida tiene que le pueden estar causando daño, qué modo de vida a nivel vital, si tiene un buen descanso, si no lo tiene, si recibe muchos ruidos, si no lo recibe, a nivel emocional, cómo está a nivel mental. Si ya hizo todos esos análisis, a nivel de alimentación, obviamente que era el mundo físico, si ya hizo todos esos análisis y no encontró nada, y ya experimentó, por ejemplo, por una semana y dice, bueno, dejo tal alimento porque quizás es lo que me está haciendo daño, y no funcionó, vaya al médico. Y claro, obviamente también hay que ir al médico siempre que es algo grave, emergencia o cosas, pero hay un problema hago un paréntesis, perdone, un problema actual de la sociedad es que la gente va al médico ahora demasiado en algunos países, como a veces gratis y todo eso, y van por nada, le picó la oreja, van al médico, amaneció cansado, va al médico, o sea, dejando a un lado su propia ciencia. Y pasamos a la última de las columnas en ese orden, que sería la religión, ya para ir culminando esa conferencia, que la religión es una columna que tiene muchísimo que ver con el alma, porque el alma desde los tiempos antiguos es algo que se relaciona con una expresión de Dios, o sea, una emanación de Dios, mientras que el cuerpo físico es algo que tiene un tiempo y desaparece. El alma no. Siempre que uno ve, hasta en los cuentos, en los cuentos de hadas, en la mitología, siempre hay disputa por el alma de uno, conquistar el alma, perder el alma, todo aquello. Entonces, a la religión hay que encarnarla desarrollando alma, y eso lo hacemos a nivel interior, porque a nivel exterior ya sabemos, la religión es un medio también,
en donde nosotros nos encontramos a rendir un culto a la divinidad, que es importantísimo. Los medios son importantes también, pero los medios son para alcanzar el esotérico, que es el que está adentro. Entonces, en la religión, nosotros tenemos que encontrar dentro de nosotros la integración de las partes autónomas del ser, que hay una pequeña clave, pero que puede ser importante en algunos momentos y periódicamente recordarse de ella, que las virtudes que uno libera de sus defectos psicológicos eliminados, se elimina un defecto psicológico, por ejemplo, de la pereza, elimina un defecto, esa partícula de conciencia que se libera es una partícula que viene nutrida de sabiduría, de sapiencia, justamente de la diligencia, de la acción. Entonces el venerable maestro Lakshmi decía que es indispensable que uno ejerza la conciencia que liberó, porque el ego queda siempre una semilla de él, o por mucho tiempo, intentando retornar a la materia, a recobrar vida. Entonces, por ejemplo, si uno en una semana trabajó fuertemente sobre un ego y vio que logró un trabajo, semana tras semana logró culminar un trabajo, entonces llegamos al punto en que ese ego se desintegró, ya no siente la reacción que tenía antes. Allí habría que producir ahora lo que sería ejercer la conciencia que se liberó a través de la acción, para que esa partícula de conciencia se sume a las demás partículas que se han liberado para que algún día se cristalice en el alma. Y por último, llegamos a la gnosis, que es lo que está más elevada, como dice el venerable maestro, está por encima de esos 4 pilares, y la gnosis viene a ser justamente el broche de oro de esos 4 pilares. Y me llamaba mucho la atención que el venerable maestro lo relaciona a la gnosis como algo que está más allá de las 4 columnas y que se relaciona con la voluntad de Dios. Y eso lo vamos a dejar solamente para que si alguien quiere reflexionar después o seguir estudiando los libros del venerable maestro Samael, del venerable maestro Lakshmi, que la voluntad se asocia justamente al mundo del mundo causal, que sería el 5º elemento, que es el éter. Eso el maestro no lo dice, pero es una reflexión, como digo, personal. Pero que las 4 columnas, eso sí, el venerable maestro Lakshmi lo dice en la joya del dragón amarillo, que cada una de ellas se relaciona con un elemento: tierra, agua, aire y fuego. Eso ya sería otro tema hablar de eso. Pero es lógico que la voluntad, que es está en la 5ª dimensión, perdón, en la 6ª dimensión, ella se relaciona justamente con la gnosis propiamente dicha. Entonces, esa es nuestra pequeña conferencia. Hay algunos saludos que le agradecemos infinitamente. Saludos desde Brasil, desde el Santa Ana, desde Italia, desde Paysandú. Buenas tardes a todos. Blumenau, José, el poeta de Blumenau, Charles, Omar Vecchio, muchas gracias por los saludos para todos acá. Desde Argentina, desde Ecuador, muchas gracias por los saludos. Desde Richmond, Virginia, Estados Unidos, muchos saludos. Desde Porto Alegre, Brasil, desde Paysandú, y ahora hay no sé si es una pregunta o un comentario. Si hay alguna pregunta, lo pueden hacer. Sí, correcto. Justamente, el objetivo de la enseñanza es dar un ánimo a nuestro corazón, una instrucción para que sepamos claramente lo que tenemos a nuestro alcance como enseñanza gnóstica y que llevemos eso a la práctica. Saludos desde Vitoria, muchas gracias. Saludos de la Italia. Si hay alguna pregunta, lo pueden hacer por este medio. Si hay preguntas acá, también lo pueden hacer. Bueno, tuvo demasiado hola Vinicius, ¿no?
Acá hay una pregunta desde Victoria Espíritu Santo. ¿Por qué el Venerable Maestro Samael nos dice que el camino del fakir es el camino del filósofo? Hay que entender el fakir. No conozco esa cita del Venerable Maestro Samael, pero el fakir en el sentido cuando está integrado con los 4 caminos, porque hay un fakir que es aquel que está aprendiendo por primera vez, encarna, y el ser quiere que él llegue a ser un iniciado, lo pone en una escuela de fakir para que aprenda a medirse a las 5 unidades del cuerpo físico. Y eso dura alguna encarnación o varias, hasta que la persona ya con eso no le basta y va a buscar el camino del monje para desarrollar el aspecto relacionado con las emociones, y sigue reencarnando hasta que un día llega al estado de yogi, al tercer camino, para que algún día esté debidamente preparado como para entender, comprender y vivir el 4º camino, que es el matrimonio perfecto, el camino del hombre equilibrado. Tiene diferentes nombres y aspectos. Y equilibrar los 4 pilares, la pregunta desde Argentina me parece, es simple, es hacer como el Venerable Maestro Lázaro lo explica en diferentes disertaciones, pero especialmente en las terceras joyas del abono amarillo. Ellos tienen que estar unidos. Por ejemplo, si una persona es científica, pero le falta la parte filosófica, que sería tener emociones superiores que le ayuden. Entonces sería una persona, por ejemplo, que está observando, que está entendiendo lo que está pasando en su cuerpo, que está estudiando la cábala, pero cuando llega una prueba esotérica, para pasar la prueba se necesita tener filosofía. Si no, es contra la característica animal que una persona pase a la prueba. Tiene que ya actuar la conciencia, que va a decir, no, mire, soporte ese dolor callado, porque es parte de un avance espiritual, que es el elemento muerra, que es un defecto psicológico que vida tras vida uno lo viene defendiendo. Entonces allí uno, con la ciencia, unido a la filosofía, por ejemplo, está justamente equilibrando su camino entre el intelecto y el ser y el saber. Penetrando a través de las 4 columnas. Penetrando a través de las 4 columnas se abre un mundo infinito de sabiduría y oportunidades para cada persona. Gracias. Bueno, es un saludo, un agradecimiento. Gracias, Kelo. Por el pueblo. Sí, José, todo el mundo en el mundo tiende a tomar un lado u otro, o sea, se canalizan entre lo que sería la conciencia y el ego. Lamentablemente, obviamente, todas las fuerzas que llegan desde el cosmos, como el maestro Samuel lo explica claramente en las 3 montañas, las fuerzas dionisíacas se canalizaron a través de la formación del movimiento gnóstico, que es una ética revolucionaria, con el movimiento hippie, que es justamente el fin de todas de las éticas que son también fundamentales para hacer un trabajo espiritual. O sea, el objetivo de ellos también era revolucionar, pero agarraron para un lado que condujo a errores. Pero más adelante algunos de ellos entraron a la gnosis, afortunadamente, porque es una característica rebelde revolucionarse, pero hay que saber para qué lado uno se revoluciona. La dualidad siempre se va a encontrar. Se encuentra en las sinfonías de Beethoven, un polo positivo de la música, cantando a la chispa divina que viene a ese mundo a encontrarse con una mujer, para retornar a Dios que está en lo más alto de las nubes en el cielo, y se encontrará en otras músicas del polo negativo. Muchas gracias por los saludos desde Montevideo.
Juan Sánchez, la pregunta sobre la relación de los pilares con los 4 elementos. Para no equivocarme, porque no preparé el tema con esa connotación, le diría que lea, eso está exactamente explicado en la tercera joya del dragón amarillo, pero se relaciona con una parte del cuerpo, con un centro y con un elemento. El arte, el arte, si hay algún hermano que lo sabe y que esté seguro que lo que va a decir es correcto, por favor lo puede decir. Tiene libertad. Pero me va a perdonar que en ese momento no lo tengo presente. Me acuerdo de lo leído mientras estudiaba el tema, en donde el maestro asociaba, me parece que es una tercera joya del dragón amarillo. Bueno, muchísimas gracias por esa oportunidad de dirigirnos a ustedes. Un gran abrazo para todos y en cualquier momento se estará anunciando. Muchas gracias a Ana Claudia, que hizo algunos comentarios, son todos correctos. Ya se estarán anunciando las próximas conferencias, pero no tengo todavía confirmado ni la fecha ni el tema. Pero eso se estará publicando a través de los medios de comunicación. Entonces ya se va a estar hablando. Bueno, entonces muchas gracias a todos, un saludo y que tengan muy buenas tardes. Hasta la próxima transmisión de Radio Gnosis Samael Lakshmi.